Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se le presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás, que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla
por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Este relato de esta aparición junto al lago de Tiberíades está cargado de momentos y de actos simbólicos que de alguna manera querían conducir a los discípulos al asumir la misión nueva que Jesús les encomendaba. Por una parte, no saben qué hacer en aquel momento y para entretenerse, pues vuelven al antiguo oficio. Fue allí mismo donde el Señor les llamó por primera vez: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Ellos vuelven ahora a pescar peces, pero esos peces, en la mente de Juan, de alguna manera ya no son peces, son hombres, porque los apóstoles comienzan a pescar hombres como Jesús les había dicho. Hay también un recuerdo de aquella primera pesca milagrosa, en la que después de no haber pescado nada durante toda la noche, Jesús le dice: «Pues venga, remad mar adentro, echad las redes». Pedro le diría entonces: «Señor, si nos hemos pasado toda la noche sin coger nada, pero bueno, en tu palabra, en tu nombre, echaremos la red». Se fía de Jesús y por primera vez experimenta en Jesús la presencia de lo divino. Cae de rodillas ante Jesús, diciéndole: «Apártate de mí, que soy un pecador». Ahora Pedro no se va a apartar de Jesús, al revés, cuando se le susurra al oído por parte de Juan: «Es el Señor», Pedro inmediatamente salta de la barca y va al encuentro de Jesús. No solamente no se aparta, sino que lo busca, lo necesita. Por otra parte, hay reminiscencias también de la multiplicación de los panes y los peces, donde, por una parte, esa pesca milagrosa de alguna manera recuerda el que a partir de 2 peces Jesús da de comer a una multitud. Ese pan, ¿de dónde ha salido? Si allí no hay tiendas para comprarlo, el pan que tiene allí preparado Jesús. Una vez más, es Jesús el que invita a comer. «Vamos, almorzad». Pero esa comida recuerda mucho, en su forma de ser presentada, a la última cena. Y todo esto está sugiriendo, como otros muchos detalles, sobre todo en el Evangelio de San Juan, que el descubrimiento de la presencia de Jesús vivo y resucitado está en conexión íntima con esas comidas, esas cenas rituales que Jesús había mandado perpetuar el mismo día del Jueves Santo. «Haced esto en memoria mía». Y es que, efectivamente, este próximo domingo escucharemos el relato de Tomás,
el que en la primera aparición de Jesús, en el domingo en que había resucitado, no estaba presente. 8 días después, escucharemos que nos dice el evangelista, estaban todos reunidos y esta vez estaba Tomás con ellos. Tomás, en la primera reunión, no estaba presente y por eso no pudo ser testigo de Cristo resucitado, no pudo verlo, no pudo encontrarse con él. En esta nueva reunión, a los 8 días, el siguiente domingo, él estaba con ellos y entonces pudo ver a Jesús resucitado una vez más. Y es que en la mente de Juan está clarísimo que la presencia del Señor resucitado se experimenta de una manera especial en la reunión eucarística, en la celebración del domingo de la Pascua del Señor. Y por eso en todas las apariciones de Jesús, o casi en todas, aparece presente también la comida. O bien come con ellos, como con los 2 de Emaús, o bien él pide que le den de comer porque no se terminan de creer que realmente sea Jesús con su cuerpo resucitado, pero la comida está muy presente y es que no cabe duda, estamos viendo ahí la práctica de la primitiva comunidad cristiana que efectivamente se reunía con frecuencia para celebrar la cena del Señor, porque ahí es donde seguían encontrándose con Jesús resucitado, que les hablaba a través de su palabra, de las Escrituras, y que les alimentaba, como él mismo había dicho, que era el pan de vida, sin el cual no tenemos vida tampoco nosotros. Alimentados, por lo tanto, con la presencia del Señor, seguros ya de que Cristo ha resucitado y está victorioso en los cielos, pero también junto a ellos en la tierra, vamos a ver cómo se desarrolla en adelante su presencia y su vida en medio de la comunidad judía o después cuando se esparcen por todo el mundo. Les han apresado, hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Hechos, porque han curado a aquel paralítico que estaba a la puerta del templo. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Pedro, lleno del Espíritu Santo, contesta. Vemos un Pedro que no tiene ya nada que ver con el Pedro que leíamos en la lectura de la Pasión, que en la noche del Jueves Santo, temblando de miedo ante aquella portera que le decía, tú también eres de ellos, andabas con el Galileo, decía, ni hablar, yo ni le conozco. Se había cumplido las predicciones de Jesús, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Ahora, Pedro no solamente niega nada de Jesús, sino que incluso en medio de las penalidades ya han sido apresados, van a ser después golpeados, azotados, pero saldrán contentos de haber padecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Y ahora, con una valentía inusitada en Pedro, va a decir, vosotros habéis matado al autor de la vida, pero el Espíritu Santo lo ha resucitado y nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos. Comienzan ya a dar testimonio como Jesús les había pedido, sobre todo de un acontecimiento. Somos testigos de que Cristo está vivo, ha resucitado. Este es el principal testimonio del cristianismo en medio del mundo. Un mundo que hoy, como entonces, los dirigentes judíos no acepta a Jesús como lo más importante de la vida. Pedro les va a reprochar esto, citando el Salmo 117, les va a decir, vosotros los arquitectos habéis desechado la piedra que se ha convertido en piedra angular. Los dirigentes de la vida del pueblo de Israel habían rechazado a Jesús y sin embargo Jesús es la piedra angular. No entiendo yo mucho de arquitectura, pero me imagino que se refiere a cuando se construía piedra sobre piedra
en las esquinas de un edificio habría que poner unas piedras especialmente fuertes y bien seguras para que se mantenga en equilibrio bien todo el edificio. O sea, son las piedras angulares las que sostienen de alguna manera el edificio entero. Pues bien, Cristo es esa piedra angular para el mundo, pero también los arquitectos de hoy, los dirigentes de la vida pública, tantos y tantos en el mundo entero, también entre nosotros, rechazan a Cristo. Es la piedra que a ellos les parece una piedra que no vale para nada, pero sigue siendo la piedra angular, sin la cual el edificio se viene abajo. Si no es apoyado en Cristo, el mundo entero se hunde. De alguna manera Jesús ya lo había anticipado esto mismo en aquella parábola del que dice Señor, Señor, pero no cumple lo que ha escuchado. Se parece al hombre necio que construye casa sobre arena. Cuando vienen las tormentas se hunde aquella casa. El hombre prudente, sin embargo, es el que escucha la palabra y la cumple. Es decir, se deja guiar por lo que Jesús nos ha enseñado. Aunque vengan tormentas y riadas, permanece en pie. Su edificio es sólido, ha construido sobre roca, y la roca es el mismo Cristo. Construyamos, pues, por lo tanto, nosotros nuestra vida sobre Jesucristo, el que es la piedra angular, el cimiento sobre el cual podemos construir hogares y sociedades en las que, aunque vengan problemas, todo puede seguir adelante. El Señor nos ayude a descubrirlo y a vivirlo.